que apoyó en parte este proyecto editorial para que se hiciera realidad. Es la editorial Aula de Humanidades de Bogotá, de profesores de la Universidad Pedagógica Nacional, que, digamos, impulsa autores y académicos, y en gran parte tienen un comité muy fuerte para todo lo que es pedagogía, ¿cierto? Entonces el libro, como vamos a ver, tenemos tres factores fundamentales: es pedagogía, intertransdisciplina y ecología profunda. Listo, perfecto. Perfecto. ¿Es mejor vete acá? Listo. Hoy nos compete hablar de la visión sistémica del ambiente construido, que fue un título al que llegamos en el final de la investigación de estos 8 años que empezamos a pensarla. Primero la empezamos a pensar en 2016 en un proyecto de la Facultad de Humanas con el profe Jorge Montoya, un proyecto sobre oficios y sobre memoria técnica y estudios de la tecnología, que son finalmente lo que constituyen la arquitectura, la construcción y los sistemas construidos e intervenidos por el ser humano. Y el subtítulo que tenemos es una metodología transdisciplinar para la ecología humana y el aprendizaje interdisciplinar del diseño de intervención del hábitat. Entonces, como les comentaba, tocaremos 3 puntos. Entonces tenemos la inter y la transdisciplina desde métodos híbridos, mixtos, adaptados y situados a un contexto, a una región como lo es Colombia y concretamente Antioquia, y más centrados en nuestra región de área metropolitana del Valle de Aburrá. Tenemos un segundo componente de esta presentación, que va a ser la pedagogía, el modelo pedagógico y los modelos pedagógicos en plural, porque hay muchos, podemos decir que hay muchas verdades, hay muchas formas. No puede estar aquí con nosotros porque tuvo una cirugía de los ojos esta semana, pero acabó todo el componente pedagógico. Y finalmente, el tercer ítem, que es la ecología humana profunda, que tiene que ver con esa noción que sale del antropocentrismo que hemos tenido en muchas ciencias y en las universidades, incluso desde la revolución industrial o incluso desde lo clásico y desde el mecanicismo que viene con René Descartes. Listo, entonces los temas relacionados que tenemos los voy a pasar rápidamente. A estas 3 componentes globales de los resultados del libro se nos asocian temas como el pensamiento sistémico, el ambiente construido, los estudios ecosistémicos, los sistemas complejos, los estudios de la técnica, que nosotros vamos a llamar en el libro estudios tecnosistémicos, la filosofía de la tecnología, la filosofía de la ciencia, los problemas complejos, la intervención sistémica, el design thinking y la parte de humanidades, el trabajo social y comunitario. Entonces todo eso es como una nube que a veces uno dice, eso parece un sancocho, eso parece una mezcla, una sopa de conceptos, pero que logramos una integración, o intentamos hacer una integración muy bella de todo esto, con todos los sistemas de conocimiento que tuvimos. Entonces, ahora, ¿por qué hablamos de un libro interdisciplinar? O sea, ¿por qué hablamos de transdisciplina, interdisciplina? ¿Cuál es el contexto en el que surgió esta obra? Primero, el semillero de investigación Ciencias de la Construcción y el Ambiente Construido, que ha tenido una transición y una migración en los últimos años con todos los compañeros, tanto de arquitectura como de ingeniería ambiental, de ingeniería forestal, de ciencias políticas, de historia y de otras ingenierías y pregrados como arquitectura, construcción y
incluso tenemos ingeniería química. Entonces esa transición que hemos tenido en los últimos años en el semillero ha permitido pensar en un campo interdisciplinar que es el ambiente construido, que nos convoca a todas las profesiones que tenemos que ver con el humano, desde lo social, lo físico-espacial, lo ambiental, lo comunicacional y desde todas las perspectivas del ser que incluso nos hablaba René. Listo, luego el grupo de investigación en pensamiento contemporáneo y el grupo de investigación en construcción. Con un grupo pensamiento contemporáneo que dirige el profe Jorge Montoya, empezamos en 2016 con el proyecto que les comentaba ahora y empezamos con un capítulo de libro, para un primer libro que va a salir hermanito de este con la misma editorial y en asociación con la Universidad Nacional. El libro se llama De oficios y objetos técnicos. Entonces en este libro surgió un capítulo producto de una salida de campo que tuvimos en el curso Hábitat Popular y su perspectiva territorial de la profe Joana Vélez Rueda y el profe Juan Carlos Ceballos. Ese va a ser el primer capítulo que se encuentra en el libro, que se llama el capítulo de estudio preliminar y dio todo el contexto de cómo surgió esta metodología. El grupo de investigación en construcción, que es el que aloja el semillero Ciencias de la Construcción y el Ambiente Construido, y muy importante ya a nivel internacional, lo que tenemos es el Nodo Latinoamericano de Estudios de Inter y Transdisciplina en la Universidad de Antioquia desde 2020-2021, con Andrés Ruiz, el profesor Mauricio Corredor, el profesor Sergio Mejía, algunos están acompañándonos, muchas gracias, la Asociación Multidisciplinar de Estudios de Biología y Astrobiología, AMEBA. Y más recientemente, estos últimos 2 años, con el grupo de investigación Ecofaunas, pero concretamente con el semillero Ecología Urbana, uno de los mejores semilleros que tenemos en nuestra sede. Aquí tienen entonces los me dan ganas de llorar. Qué felicidad ver esto. Después de muchos años. Muchas gracias. Después de 4 años patinando el libro para que saliera por la universidad, fue encontrar muchos baches en las estructuras administrativas de las instituciones nuestras, porque el libro a ser interdisciplinar, el profe Jorge lo sabe, tiene componentes de filosofía, tiene componentes de ecología, tiene componentes de diseño. Entonces cuando lo mandamos a arquitectura decían que se salía de sus competencias, nos mandaron para humanas, en humanas nos mandaron para arquitectura, en arquitectura para sede, y así salió de comité editorial en comité editorial y nos tocó sacarlo de la universidad. Pero ver que logramos sacar el libro y con todos los autores y el trabajo que hizo cada uno, me conmueve mucho. De izquierda, de derecha y de arriba abajo, el profe Jorge Montoya, el profe John Muñoz, Ricardo Benavides, Valentina Sotelo, Laura Ascanio. Discúlpenme, es mucho la emoción. Daniel Camilo Gil, Juan Manuel Muñoz, Jorge Esteban Romero, Gina Yulisa Real Pecuarán, Isabela Tabordallano, Pablo López Garnica y Santiago Román Pizarro. Todos tenemos experiencias, conocimientos diferentes que aportaron a este libro cada uno desde sus investigaciones y aportar ese modelo global que habíamos pensado ya en 2016. Muchas gracias a esos coautores. Aquí paso rápidamente para el contexto del problema, es situado, es un problema del hábitat en Colombia, en Antioquia, aquí en nuestra región. Este QR se los dejo para que vean el foro del año pasado, donde damos todo el contexto del problema, pero hoy me centraré en los 3 aspectos que les dije: inter y transdisciplina, pedagogía y ecología humana profunda. Entonces, ¿cómo vamos de tiempo desde que empecé? Bien. Inter y transdisciplina, el hábitat tiene muchas dimensiones, tanto como dimensiones tiene el ser humano. Y eso lo vemos no solo en la realidad, en el territorio, sino que ya se ha visto reflejado en normativas
¿cierto? Y en políticas públicas de nuestro país. La más reciente que tengo conocimiento que integra muchas de las dimensiones es para la planificación territorial, el decreto 1232 de 2020, que integra 5 dimensiones. Sin embargo, nosotros, desde las escuelas de pensamiento que ha desarrollado la Escuela de Hábitat, y concretamente desde la línea de estudios ambientales, se habla del concepto de rizoma. Entonces aquí pueden ver un modelo del hábitat como rizoma, como trama de vida, que tiene múltiples dimensiones, en donde cada dimensión tiene un campo interdisciplinar. Entonces, si ven a la dimensión política, a la dimensión biológica, la dimensión ambiental, se le involucran disciplinas como ingeniería ambiental, ingeniería forestal, ingeniería sanitaria, biología, médicos, medicina. A las dimensiones social y cultural se le involucran sociología, antropología, se le involucran trabajo social. A las dimensiones físico-espaciales se le involucran los arquitectos, los constructores, los ingenieros civiles, mecánicos, químicos. Entonces esa trama, cada nodo, que en realidad es un centro aparente porque no hay centros absolutos, cada nodo representa múltiples disciplinas, y eso es la inter y transdisciplina que representa el hábitat humano y el humano por sí mismo. Entonces aquí, cuando les hablaba de métodos, nosotros en un curso PAE que está en el QR que les compartí, desarrollamos métodos integrados e interdisciplinares, hablando en un diálogo entre todas las carreras, los programas que estuvimos en el curso, para llegar a métodos que puedan ser útiles para abordar problemas complejos del hábitat y del territorio. Y la transdisciplina está reflejada en un modelo, ¿cierto?, que habla de algo muy situado. Viene de un artículo que publicamos con las profesoras del nodo ESID en la revista la revista de humanidades de Nature, Human and Social Sciences Communications. El modelo se llama expertise situada o experiencia situada, y tiene componentes como los actores, los métodos, el contexto y preguntas que ayudan a adaptar los métodos a cada caso particular. Listo, vamos con el segundo componente, que son los modelos pedagógicos. Aquí es cuando vamos de la mano del profe John Muñoz, que ha traído a nuestra facultad esa noción de pedagogía horizontal, ¿cierto? Entonces, como ven aquí, el conocimiento y la forma de enseñar, de tener un proceso formativo, se ha visto desde tres formas, ¿cierto? Desde 3 tipos. El heteroestructurante, que es cuando el conocimiento está al lado del docente y él se lo transmite al estudiante. Está el autoestructurante, que es cuando el estudiante desarrolla su conocimiento casi que en autonomía, y el docente, digamos, está en una posición muy externa y no hay mayor como interacción o diálogo. Y está el modelo pedagógico dialogante, que es interestructurante, tal y como lo propone Julián de Subiría, que es un modelo horizontal en el que el conocimiento se genera en el diálogo entre docente y estudiante, y los dos tienen, tanto el uno como el otro tienen algo que aprender el uno del otro. Esta es la perspectiva pedagógica desde que desarrolló el modelo. Entonces, el libro encontrarán los docentes, recursos educativos, unos anexos que tienen los 6 componentes de un modelo pedagógico. El propósito, los contenidos, la metodología, recursos educativos y formas de evaluación diversas que logramos compilar en estos años. Bueno, ahora voy a pasar a hablar del tercer ítem, que es la ecología humana profunda, y que viene de esas nociones de una ética de la vida, de una ética biocéntrica que deja de ver al humano como superior al resto de la naturaleza. Aunque es muy difícil salirse del antropocentrismo de manera absoluta, ¿cierto?, o completa, estas perspectivas biocéntricas nos pueden ayudar a abordar los problemas socioambientales que tenemos hoy en día. Entonces, la ecología humana profunda surgió una idea, una combinación que hicimos entre la ecología profunda de Fritjof Capra, con quien tomamos clases el año pasado, y también nos asesoró en mejorar esta perspectiva para ir a presentarla a Hawái el año pasado,
y es una ligazón, como te digo, una articulación, una integración de esa ecología profunda de filósofos como Arne Nae, porque la ecología profunda no es solo ecología ni tampoco es solo profunda, sino que es una filosofía de vida, no es solo una ciencia, sino que lo ven como algo mucho más profundo, como una filosofía que mezcla ciencias como la ecología y las humanidades. Y la parte, entonces, a la ecología profunda nosotros le agregamos la parte de humana, ¿cierto? La ecología humana profunda, porque esa perspectiva biocéntrica incluye al humano dentro de esa vida, pero reconoce que nosotros sí luchamos también por esa supervivencia humana, las condiciones de dignidad humana y de existencia y de habitar en general. Entonces, la parte humana, al meter la parte de humana, nosotros mezclamos todos los estudios de la tecnología que llevamos con el profe Jorge Montoya, con el Grupo Pensamiento Contemporáneo y con la Facultad de Humanas, a los estudios del hábitat y a los estudios de la ecología. Y ahí confluyeron como los tres componentes principales que tiene este libro interdisciplinar, que son ciencias naturales, ciencias humanas y los estudios de la tecnología. Entonces allí llegamos a hablar nosotros de lo que llamamos los tecnosistemas, que son análogos a los ecosistemas, y que Eugene Odum y Gary Barrett nombraron ya por allá en los 50 tecnoecosistemas, un caso especial de ecosistemas, pero que seguían siendo naturaleza. Entonces, aprovechando aquí, esta imagen es de un capítulo, antes de presentarle el modelito, esta imagen es de un capítulo que escribimos de la dimensión ambiental del hábitat y del humano, porque lo vemos como ligado. Aquí tuvimos el aporte de Lau Ascanio, que quiere contarnos su experiencia como en este proyecto y en la escritura de este capítulo. Muchas gracias, Daniel. Hola a todos. Sí, yo digamos que tuve la experiencia de trabajar con Daniel en el primer PAE que se llevó a cabo, donde mirábamos diferentes casos de estudio, donde teníamos que mirar cuál era la problemática principal en los diferentes lugares y de allí sacar ese análisis no solamente desde un mismo punto de vista, sino visto desde todo un sistema variado. Entonces, para mí ha sido muy gratificante porque eso de filosofía como tal de la ecología urbana debería ser aplicado como tal, como una filosofía de vida, porque todos nosotros deberíamos conocer y reconocer de que el ser humano habita en un entorno y ese entorno está habitado por muchos más entes, biológicos y no biológicos. Entonces debemos hacernos sentir parte de un sistema mucho más grande que compone muchos más sistemas. Entonces para mí es muy gratificante ser parte de este proyecto donde de verdad reconoce todas esas dimensiones y digamos que lo compacta y lo relaciona en un mismo entorno, que en este caso sería el hábitat humano. El entender el hábitat humano no solamente desde el punto de vista que se puede tener o que se puede aprender desde acá, desde la Facultad de Arquitectura, sino que extender como tal la invitación a diferentes facultades, diferentes carreras, hace que digamos, el entendimiento como tal de las problemáticas reales se tenga un mejor análisis y más realista. Cuando en ingeniería ambiental nosotros hacemos un estudio o digamos un análisis como tal de cualquier proyecto que se va a realizar en la región, se debe tener en cuenta esas diferentes dimensiones y esos diferentes campos para poder hacer un juicio realista, porque el mundo real está lleno de diferentes componentes y todos están relacionados entre sí. Entonces para mí ha sido muy gratificante el cómo nosotros nos pudimos conectar como equipo de diferentes carreras, incluso de diferentes semilleros, porque yo hago parte del semillero de investigación de ecología urbana, y la manera en la que nosotros incluso llegamos a este evento, que pudimos organizarlo y pudimos compactar todas esas ideas, para mí me parece maravilloso. Y quisiera agradecer demasiado a Daniel y a todos los profesores que estuvieron acompañándonos en esa maravillosa experiencia que fue escribir, maravillosa y a la vez difícil, porque conectar todas las ideas de diferentes cabezas y de diferentes experiencias, y también aprender, porque es una oportunidad de salir de esa burbuja que en muchas ocasiones nos desarrollamos cuando estamos estudiando una carrera universitaria. Es de verdad gratificante y pues
enriquecedor, y quisiera agradecerles a todos los que nos colaboraron en la escritura del libro y a todos los que hicieron labores para guiarnos y así aprender, porque eso, digamos, es una experiencia que lo marca a uno de por vida. Muchas gracias. Qué felicidad ver esas palabras, y invito al profe Jorge Montoya porque en el final de en la final del proceso editorial del libro surgió un capítulo nuevo que hicimos para sintetizar el tercer aporte, el último aporte, ese aporte que es una nueva noción del medio ambiente, ¿cierto? Ay, es acá. Ah, debes entrar Entonces, profe, bien, venga por acá, yo lo presento. Entonces, nosotros este año estuvimos celebrando con el grupo y las redes del profe Jorge Montoya los 100 años del filósofo Gilbert Simondon, estudioso de la técnica, filosofía de la tecnología, y el profe trabajó una ponencia allí sobre la noción de medio en biología y cómo ha tenido una migración. Entonces, aquí está el modelo, esa es la próxima diapositiva, y de pronto hablar la idea es destacar y divulgar ese capítulo que está en proceso editorial con la misma editora y va a salir dentro de poco. Muchas gracias, Daniel. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la asistencia. Hoy pues realmente estamos de fiesta, de celebración, porque precisamente la emoción que manifestaba Daniel hace un rato es compartida y es pues realmente un indicador de todo el proceso que hemos vivido hasta llegar, digamos, a la obtención de este resultado, este maravilloso resultado, de este gran resultado. Hacemos bromas por la extensión del libro, pero es que Daniel siempre quiere mejorar las cosas y agregarle más y agregarle más. Y yo estoy diciéndole que pare, pero él no para, ni parará, obviamente, lo cual también es maravilloso y hace que se puedan obtener este tipo de productos y este tipo de proyectos. Entonces, pues yo sí quiero reconocer el liderazgo, la tenacidad de Daniel Marín. Realmente yo le hago muchas bromas y le digo que parece que tuviera una pila atómica, porque tiene la energía de varias personas juntas, pero realmente yo que fui testigo, pues, y todos los del grupo y los que lo acompañamos en este proceso, que fuimos testigos de todo lo que pasó. En este tipo de empresas en las que uno se involucra, pues todos los días hay que estar resolviendo situaciones, dificultades, problemas, detalles, que él mencionó pues algunos hace un rato. Y eso solo se puede superar si uno pues tiene muy claro el objetivo y si persiste. Entonces, Daniel es de esas personas que muerden y ya no sueltan. O sea, prácticamente. Pero bueno, para no pues alargarme mucho, sí, hay que entonces agradecerle a Daniel, a todo el equipo. Realmente hicimos algo que en los años que yo llevo en la universidad pues es la primera vez que lo vivo, y es poder hacer un trabajo entre las facultades, entre diferentes grupos de investigación, de diferentes semilleros, como tú decías, un trabajo que digamos supera incluso la interdisciplinariedad, porque logramos hacer transdisciplinariedad, o sea, resultaron cosas nuevas en el proceso. No solamente fue pues como el aporte de saberes ya adquiridos, sino también como invención, descubrimiento, propuestas innovadoras. Daniel, yo creo que tiene una capacidad de síntesis y una mirada realmente muy amplia, muy sistémica, muy compleja,
y logró incluir una cantidad de elementos, una cantidad de factores que realmente no es fácil hacerlo, ¿cierto? Entonces, lo vemos, por ejemplo, en esta diapositiva que la hizo para que yo hablara del concepto de este artículo que trabajamos, que fue una ponencia, precisamente como lo decía él, para los 100 años del nacimiento de Gilbert Simondon, el filósofo, digamos, que lidera también mucho nuestra labor y que nos inspira para hacer las actualizaciones en muchísimos campos del saber. Y el coloquio fue en Río y hicimos una propuesta sobre esta visión tecnobiogeográfica del medio ambiente, donde pues hay una parte como un recuento histórico de esa noción de medio, porque pues es una noción que viene desde Newton, cuando se hablaba del éter lumínico como el medio en el que la luz pasaba. Luego una mirada hacia la noción de medio en Gilbert Simondon para hablar del medio asociado. Pues no les voy a contar toda la ponencia, obviamente, ni todo el artículo. Esa noción de medio asociado es muy importante porque pues, nosotros estamos muy familiarizados con la noción de medio ambiente, pero muchas veces y de manera cotidiana entendemos la noción de medio ambiente como algo que simplemente nos rodea y que rodea a las especies, pero precisamente en esa idea como de entorno, como de medio. En cambio en Simondon pues la noción de medio asociado se vuelve muy interesante porque el medio está asociado a los procesos de individuación que surgen cuando hay individuaciones de muchos tipos, físicas, biológicas, psíquicas, colectivas, y el medio entonces es como una parte de naturaleza que se asocia a ese individuo para que pueda mantenerse. Entonces ahí viene una idea de medio tecnogeográfico que un autor muy reciente pues, que está trabajando estos temas, Yu Hui, la retoma también en uno de sus libros y pues sí se la atribuye precisamente a Simondon cuando dice que para Simondon, digamos, el funcionamiento de las turbinas, unas en particular que se llaman las turbinas Gimbal, hacen que el agua, digamos, que mueve las aspas de la turbina, no solamente sirva como de propulsor energético de la turbina, sino que al mismo tiempo refrigera la turbina también, precisamente para que pueda disipar el calor que produce. Entonces, que ese medio que inicialmente es un medio geográfico, por ejemplo, en el hecho de contar con una fuente de agua como un río, termina asociada al mismo funcionamiento del objeto técnico. Entonces él ahí habla, ese es en el libro Fragmentar el futuro, que Yu Hui menciona esta noción de medio tecnogeográfico en Simondon. Pero nosotros en el artículo la ampliamos hacia una noción tecno-biogeográfica, porque Daniel trabajó mucho una parte precisamente para incluir esta visión sistémica, ¿cierto? Una mirada ecosistémica y una mirada tecnosistémica con todos estos componentes pues, que podemos apreciar en esta diapositiva, para decir, bueno, es que la mirada tiene que ser mucho más amplia, no es solamente traer algo que está, digamos, en el paisaje, que es geográfico, y involucrarlo, fusionarlo, articularlo con el funcionamiento de un dispositivo técnico, sino que también la vida obviamente está ahí de una manera fundamental, participando de esa noción de medio. O sea, la vida está en unos medios, pero también se convierte en medio para, digamos, para el funcionamiento en general de los ecosistemas. Por eso hay una cantidad de nociones, pues nos iríamos muy largo en esto, pero en toda esta mirada no hay una separación entre, digamos, lo que es lo artificial y lo que es natural,
¿cierto? No se asumen como diferentes. Por eso Daniel ha insistido mucho, y en el libro está, en la introducción que él hace, pues de que se habla del medio ambiente construido, ¿cierto? No solamente de, digamos, como de intervención o de modificación, sino que fundamentalmente el ser humano construye esos ambientes, pero que lo hace de una manera que es natural si se considera precisamente que, así como para otras especies es natural habitar, para nosotros también lo es. O sea, dejar de pensar en esa dicotomía entre lo artificial y lo natural. Simondon dice algo pues que todos los que estamos en el grupo y que hemos trabajado la obra de él se nos queda como algo fundamental, y es que realmente el ser humano tiene una capacidad de artificializar todo lo que lo rodea, y en esa medida no es que haya que diferenciar lo natural de lo artificial. Para nosotros es natural la artificialización, o sea, intervenir el mundo de todas las maneras posibles es natural también en nosotros. Entonces no es como desarrollar posiciones dicotómicas y tecnofóbicas y decir, no, es que el ser humano es el culpable de todos los males que existen, porque precisamente la tecnología o la ciencia, sino tener una mirada mucho más amplia, ¿cierto? Donde no se excluya lo humano y donde se entienda que nosotros también tenemos un lugar en el planeta, y que lo que debemos hacer es desarrollar unas tecnologías que sean apropiadas, que sean sostenibles y que puedan estar pues acordes con el mismo desarrollo de todas las especies. No sé qué más decir, más allá de volver a felicitar a Daniel y a todo el equipo por este excelente trabajo. Ya Daniel pues también nos habló de la editorial Aula de Humanidades, que ha hecho una excelente labor en esta edición, y pues desearle muchos éxitos al libro, que ya va a tomar también una vida propia y va seguramente a hacer historia, y bueno, y invitar a que sigamos pues teniendo este tipo de experiencias, de colaboraciones, pues a que a pesar de las dificultades sí se puede, que no hay que claudicar, que hay que seguir firmes en estos proyectos, porque aquí pues hay una cantidad de personas, de estudiantes, de profesores, diferentes entidades y colaboradores que han hecho pues posible que hoy contemos con este maravilloso libro. Bueno, muchísimas gracias, Dani. Gracias al profe Jorge por esas palabras, que siempre creyó en todos nosotros desde que postulamos el proyecto en la Facultad de Humanas, a pesar de ser un proyecto concebido en la Facultad de Arquitectura. Como les contaba el profe, esa visión, por así decirlo, novedosa del nuevo ambiente, esa visión nueva, si podemos decirlo así, del medio ambiente, es esa transición del medio en biología que nos contaba el profe, que después llegó a nuestros estudios territoriales como medio geográfico, que Simondon y los estudios de la técnica lo denominaron medio tecnogeográfico cuando es intervenido por el humano, pero cuando cogemos la ecología profunda y vemos esa intervención, vemos que en realidad sigue siendo un modelo o una intervención en un medio biogeográfico. Por tanto, es una hibridación de un nuevo medio tecnobiogeográfico que termina siendo el ambiente construido. Eso es todo. Por aquí invitarles a que aquí en el stand que estaremos afuera, estaremos entregando unos ejemplares de lanzamiento que tenemos aquí en copias físicas o también digitales, o que los que están en YouTube o los que quieran también aquí escanear el QR que está a la izquierda para conseguir esos ejemplares que tenemos de lanzamiento hasta agotar existencias, y el que está a la derecha es la página de la editorial para quienes necesiten comprar desde otros países o también de acá, si lo quieren comprar con la editorial, que le pueden pagar con otros medios de pagos diferentes a transferencia, como tarjeta de crédito o tarjeta de débito y así. Entonces estaremos acá en el stand afuera, y ahí estaremos entregando libros a los que ya los compraron en preventa. Muchas gracias, hizo posible esto, la colaboración de todos hizo posible todo esto, desde el equipo, la universidad, mi familia, mis amigos, todos los semilleros y grupos, hasta el estado administrativo de la universidad. Muchas gracias.